El Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño, Colprosuma, nació en la lucha y vivirá en la lucha por la defensa de la educación pública, el rescate del aula de clases y la defensa de los derechos del Magisterio Nacional. A continuación, nuestro programa Acontecer Colprosuma. En cuerda floja se encuentra proceso de concurso 2017. 60 millones de dólares se destinarán al sector educación. Docentes condenan acusaciones de autoridades de educación al relacionar a directores de centros educativos con maras y pandillas. Entérate de estas y otras informaciones a continuación en tu programa Acontecer Colprosuma. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos nuestros afiliados. Bienvenidos a su programa Acontecer Colprosuma. Este 22 de marzo les saluda Merari Rodríguez. Un cordial saludo para todos nuestros compañeros líderes diseminados en las 167 seccionales de nuestro país y a todo el magisterio en general. Como siempre, es un placer saludarles esta noche con una agenda informativa muy importante en nuestro gremio magisterial. Se están suscitando pues diversos temas de interés. Uno de ellos ha sido que los docentes que aprobaron el proceso de concursos están exigiendo que se les respete su derecho, aun cuando las autoridades de educación han dicho que en las últimas horas darán a conocer su veredicto final sobre dicho proceso. El día de ayer, miércoles, autoridades de la Secretaría de Educación se reunieron con los diferentes sectores involucrados o afectados en el proceso de concurso 2017. Esto con el fin de poder escuchar la postura de las diferentes organizaciones. Sin embargo, el ministro de Educación, el doctor Marcial Solís, manifestó que la reunión en ningún momento será vinculante en la toma de decisiones. Debo de decirles que si bien es cierto, estoy participando con ustedes a nivel de escuchar las opiniones de todos y cada uno, al final la decisión de la Secretaría y que actuaremos en función de ley conforme a la atribución que nosotros tenemos. O sea, las opiniones pueden ser muy ilustrativas, muchísimo, y espero que lo sean, pero no necesariamente vinculantes, porque lo que nosotros decidamos va a ser conforme a evidencia demostrativa de cosas en función de un extremo o del otro. Ante esto, nuestra organización mantiene su postura e insiste en el respeto al derecho de los docentes que ya aprobaron este proceso y una nueva evaluación para quienes fueron descalificados. En relación a los concursos, la organización tiene bien claro que la posición nuestra es que se debe de respetar a los profesores, a los compañeros que aprobaron el concurso, y que se les dé una oportunidad a aquellos profesores que fueron descalificados por el concurso. Esa no es una responsabilidad de las organizaciones magisteriales. Ese concurso fue dirigido y coordinado por la Secretaría de Educación. Los únicos responsables son ellos. Por lo tanto, nosotros mantenemos la posición que el concurso debe respetarse. Con todo lo que digan los compañeros, es un concurso que se realizó en base a ley. Que haya sido mal elaborado es problema de la Secretaría, pero la posición es clara, debe de respetarse los resultados de los concursos. Si lo cancelan es responsabilidad de ellos. Colprosuma sigue manteniendo la posición y es una posición firme. Nosotros hemos dicho que debe respetarse aquellos maestros que aprobaron el concurso y que debe darse una oportunidad porque el concurso fue mal elaborado, pero fue mal elaborado y pagaron más de 6 millones a una empresa extranjera y que desconoce totalmente el sistema educativo. Ahora deben de respetar lo que tienen. Bien, y los docentes de tierra adentro que se encuentran olvidados por las autoridades de educación piden ser capacitados u orientados para poder atender a más de 3 grados y a niños que presentan capacidades especiales. Los docentes de aldeas ubicadas en el municipio de Ojojona denuncian de manera constante la falta de material didáctico,
ya que en estas áreas los padres de familia no cuentan con recursos económicos y los docentes destinan de su salario un porcentaje para abastecer de material sus centros educativos. Bueno, la necesidad más constante es el material didáctico, en donde aquí en las aldeas son una gente muy pobre, que escasos recursos, que no tienen un trabajo con sueldo fijo, sino que ellos solo son agricultores. Entonces trabajamos por medio de que les pide a los padres que ellos colaboren con material didáctico, ya sea cartulina, masking, y lo que los niños ocupan, que es lo esencial, los cuadernos, pegamento y lápices, porque ahorita en la Secretaría no nos han aportado nada. Y uno de nuestros sueldos sacamos para mantener, aunque sea un poco decorada y alegre el aula. Los docentes de la Escuela República de Honduras, ubicada en la aldea del Jícaro del municipio de Ojojona, urgen de capacitación para conocer una herramienta pedagógica que los oriente para atender a 3 grados a la vez y a niños especiales. Últimamente no nos han dado capacitaciones. Prácticamente el 2014 solo recibimos 2 días de español y matemática. Pero yo una recomendación, como siempre que el capacitador va, nos piden recomendaciones. Yo dije que una recomendación sería que nos capacitaran a multigrado. Hay niños que son especiales y tienen bastante problemas, ya sea psicológicos, y ya los hemos mandado también al psicólogo. Y casos de que no son criados por los papás, empezando por ahí, sino que encargados o sino con amistades, se los dejan y ellos se van a emigrar a otro lado para según beneficiar al niño. Y en los últimos días se ha anunciado que ONGs que manejen fondos destinados para educación y salud serán certificadas, pero según expertos esperan que esto no sea una jugada más para drenar fondos. La ministra de Finanzas, Rocío Tábora, realizó el lanzamiento de la plataforma de registro para certificación de ejecutores de fondos públicos, o sea, las ONG, que canalizan recursos por medio de las Secretarías de Salud y Educación. Ante los tan sonados casos de corrupción en los que se han visto envueltas algunas ONG existentes, existen diferentes posturas por parte de algunos sectores. El tema de corrupción es transversal a toda la sociedad y a toda la institucionalidad pública, pero indiscutiblemente por el volumen de recursos de educación y salud puede ser que amerite que se inicie por ahí. Pero habría que ver qué pasa también con toda la lucha contra la corrupción en las Fuerzas Armadas y la Policía, que manejan volúmenes cuantiosos de recursos. Según Wilmer Vázquez, director de la red COIPRODEN, las ONG a lo largo de la historia han sido utilizadas para drenar recursos del Estado, por lo que él espera que esto no sea una jugada en busca de otros intereses. La desviación de los fondos públicos a través de ONGs de maletín ha sido histórico. Y en este momento me llamaría mucho la atención si el hecho de trasladar fondos para ONGs en educación o en salud sean para buscar ganar confianza, credibilidad en el país y sobre todo para poderse validar, legitimar o justificarse. Habría que tener mucho cuidado al respecto. En la primera etapa del proyecto se abarcará un monto superior a 1.500 millones de lempiras que se desembolsan a distintas ONG. Entre otros temas, las autoridades de educación del municipio de Ojojona aseguran estar comprometidos para mejorar la calidad educativa, pero el presupuesto no es suficiente para poder solventar la crisis educativa de su municipio. El compromiso con la educación es llevar a un pueblo al desarrollo, con la visión de generar áreas de recreación para los niños de las escuelas rurales, en los cuales puedan avanzar con conocimiento y práctica. Así lo expresa José Armando García, alcalde de Ojojona. Estamos comprometidos más con la educación y la salud, en vista de que un pueblo educado va a un desarrollo, pero un pueblo que esté analfabeto es un retroceso. Y los niños deben de tener una área, ¿verdad?, alegre, una área adecuada para poder recibir sus clases, en vista de que, dependiendo del entorno que usted vive, así se desempeña usted. Identificamos, ¿verdad?, cuál es la necesidad de cada comunidad y en base a la necesidad priorizamos el proyecto, ¿verdad? Tenemos aldeas que realmente no tienen pupitres, ¿verdad? Entonces el niño está en una calamidad. También tenemos aldeas que tienen unas escuelas, los techos podridos, ya que les cae encima.
y casi la construcción de las escuelas y el mantenimiento, no me recuerdo yo que el Estado nos haya ayudado, sino que lo hemos hecho a través de las municipalidades. Siendo el responsable de su pueblo, el alcalde manifiesta tener muchas visiones por cumplir y hace un llamado a los demás colegios magisteriales para hacerse presente en este tema. Mi visión es darle bilingüe, ¿verdad?, a los niños en las aldeas y computación. Así como el Colprosuma nos ha ayudado a mejorar algún sistema educativo en el mejoramiento de la arquitectura, yo también le pido a otras instituciones que nos colaboren. La educación es primero ante todo, ¿verdad? Nosotros debemos de tener una educación ecuánime. El problema de Honduras es ese, que no estamos educados completamente. Pero si no tenemos la infraestructura, tampoco puede tener aquel niño el buen desempeño. Conociendo los cabildos educativos, la educación municipal hace gestiones en busca de mejoras a estas escuelas rurales. Estamos coordinando con lo que son los gobiernos municipales, otras instancias de colaboración que hay en el municipio, y con ello pues vamos minimizando un poco, ¿verdad?, esas carencias que, como ya lo dije, son muchas, y en base a las necesidades pues se va coordinando las acciones con lo que son aquellos organismos que nos pueden ayudar para que todo municipio podamos ir moviendo esos indicadores educativos, ¿verdad?, que tenemos una gran tarea en ello. Nuevamente recalcamos que para tener educación de calidad se necesita invertir en los más pequeños para un mejor desarrollo institucional. Y los directores de diferentes centros educativos han desvirtuado una información que salió recientemente donde se les estaba vinculando con el crimen organizado. Al inicio de la semana trascendió por algunos medios de comunicación que una fuente de la Secretaría de Educación reveló que aproximadamente 50 institutos públicos de Tegucigalpa son investigados por creer que sus directores son cabecillas de maras o pandillas. Me parece irresponsable y altamente delicado el que autoridades educativas estén comenzando nuevamente con el cazabrujismo con el cual empezó Marlon Escoto. ¿Recuerdas tú que cuando, y todo el magisterio lo recuerda, que lo primero que Marlon Escoto empezó a anunciar era que los directores eran delincuentes, de que los directores tenían esto, y esto implicó con un sistemático ataque a todo el sistema educativo? Peligroso que las autoridades estén agarrando nuevamente este esquema y esta ruta de confrontación con el magisterio. Según lo expresado por el profesor Nelson Calix, la única relación o vínculo que existe entre los docentes y cualquier grupo de estos es el hecho que ellos son los docentes de los pobres y su deber es darles educación. Nosotros somos los profesores de los pobres y que cualquier persona, ya sea simpatizante o no simpatizante de una mara, manda a sus hijos a la escuela. Ese que es nuestro vínculo. No es precisamente el participar en las maras, no es aplaudir lo que hacen las maras, es simplemente tratar de darle a los niños, ya sea de los hijos de los mareros o de los afectados de las regiones donde existen maras, la atención que en las escuelas debemos de darle. Por tanto, nosotros como docentes, nuestro crimen es, como pobres, atender a los pobres, pero no porque tenemos vínculos con el crimen organizado, con las maras. El llamado de este docente es para que las autoridades no se distraigan y que tomen su vista a dónde están los verdaderos nexos con maras y pandillas. Por otra parte, el Sindicato de Trabajadores del Instituto Hondureño de Seguridad Social y sus derechohabientes han hecho una denuncia pública por falta de medicamentos, entre otros insumos. El Sindicato de Trabajadores del Instituto Hondureño de Seguridad Social, ante los empleados, derechohabientes y pueblo en general, denuncia que la crisis existente en el Seguro Social no es más que el resultado de la gestión de la Comisión Interventora, que por más de 4 años ha administrado esta institución. De igual forma, esta gestión solo ha logrado el rompimiento de la representación de los sectores aportantes. Por todos es conocido que dicha comisión interventora tiene amplias facultades y no ha podido resolver los problemas que aquejan a los beneficiarios. La falta de medicamentos en algunas áreas, falta de insumos, falta de equipo, falta de infraestructura, falta de personal y la falta de unidad de cuidados intensivos pediátricos y neonatales.
El llamado del Sindicato de Trabajadores del Instituto Hondureño de Seguridad Social es para que los señores interventores no continúen engañando al pueblo hondureño, haciéndoles creer que están mejorando la asistencia, cuando todo sigue igual y en algunos sectores ha empeorado la prestación de servicios, considerando que en la actualidad se cotiza más. Y el Banco Interamericano de Desarrollo ha destinado un préstamo de $60 millones para mejorar la calidad educativa, dando prioridad a la contratación de personal docente. El Congreso Nacional le aprobó al Poder Ejecutivo un contrato de préstamo de $60 millones que desembolsará el Banco Interamericano de Desarrollo. Con dichos fondos se mejorarán y dotarán de recursos pedagógicos las instalaciones físicas de centros educativos. Dar la bienvenida al hecho de que se esté utilizando un préstamo para mejorar el sector educativo y principalmente dos de los aspectos más abandonados que ha habido en los últimos años, como es la calidad educativa y la infraestructura. Eso hay que darle la bienvenida. Ahora lo que nos queda es monitorear de que esos recursos se utilicen en la mejor forma y se apliquen realmente hacia el destino para el cual fueron comprometidos. Otro de los factores que se maneja que serán cubiertos mediante dicho préstamo es la apertura de nuevas plazas para docentes. La cobertura deja mucho que desear y tenemos un déficit de que únicamente se gradúan 4 de 10 muchachos entre 15 y 18 años en secundaria. Eso es una enorme pérdida del bono demográfico que tiene Honduras. No estamos capacitando a nuestra gente y esperamos que esto sea una contribución a ayudar a mejorar la cobertura a través de contratación de profesores. Este economista hace el llamado a todas las instituciones que competa, así como a la sociedad en general, para que estén vigilantes de estos fondos. Hay organismos especializados como FOSDE, como ICEFI, como el Instituto de Investigaciones de Políticas Públicas de UNITEC, como el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad, que estarán dando monitoreo a estos recursos, pero también la sociedad en general debe de estar pendiente de cómo se usan. Maestros de la aldea del Jícaro, ubicado en el municipio de Ojojona, exigen una verdadera ayuda en el abastecimiento de material didáctico, esto para poder brindar una educación de calidad. Sin áreas de recreación, aulas de calidad y baños que necesitan mantenimiento, son algunas de las necesidades de los alumnos de la Escuela Maestra Pura de la aldea El Jícaro del municipio de Ojojona. Las necesidades básicas se ven prácticamente en todo el municipio, ¿verdad? Lo que es la infraestructura del centro educativo, ¿verdad? El año pasado se instalaron lo que fueron los baños, ¿verdad? En la parte de atrás del centro educativo debido a las constantes lluvias que hubieron el año pasado, ¿verdad? Entonces prácticamente se lavó parte del terreno y quedaron prácticamente inservibles. A inicio de año, como es una zona muy baja, ¿verdad? El viento pega demasiado fuerte, entonces prácticamente destruyó completamente lo que fueron los baños. Los maestros de estas áreas rurales exigen el abastecimiento de los libros para las asignaturas de Ciencias Sociales y Ciencias Naturales. Por parte de la Alcaldía Municipal el año pasado sí fuimos bien apoyados, ¿verdad? Este año, como venimos comenzando, todavía no hemos tenido un acercamiento todavía con lo que es la Alcaldía Municipal. Bueno, material didáctico en sí solamente viene español, matemáticas, pero creo que lo que más necesitamos nosotros es cuaderno de Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, que prácticamente solamente vino una vez y venían prácticamente escasos y solamente a veces manejamos un libro, a veces tenemos que pedirle a compañeros prestados porque no manejamos dentro de nuestros centros educativos. Un verdadero financiamiento es lo que se necesita para rescatar la educación pública y garantizar calidad a los niños y jóvenes. Y la Universidad Pedagógica necesita 180 millones de lempiras para poder mejorar los centros regionales de formación docente, aseguran sus autoridades. El proceso de transformación educativa dentro de la Universidad Pedagógica Francisco Morazán contemplaba el traspaso de 130 millones de lempiras a esta casa de estudio, con los cuales se trabajaría en las mejoras. El Consejo Nacional de Educación
había acordado que en el proceso de transformación educativa la universidad pedagógica iba a tener una asignación presupuestaria idónea para poder hacer el proceso de fortalecimiento de los centros universitarios que UPN ha convertido para el tema de la formación de docentes de educación básica. Desde el año pasado el Estado había designado para esta universidad 130 millones, de los cuales solo recibimos 62 millones. Tenemos un diferencial de 68 que lo hemos estado gestionando. Las autoridades de esta casa de estudio habían solicitado 180 millones como parte del presupuesto de este año, teniendo en cuenta los 6 centros regionales nuevos. Sin embargo, esto no fue posible. Se había solicitado además que se iban a colocar para este año 2018 180 millones de lempiras que iban a ser distribuidos en cada centro universitario para el tema de todo lo que es gastos de funcionamiento, pago de salarios y también procesos de capacitación y mejora de algunas instalaciones que necesitamos mejorar, como es el tema del sistema bibliotecario. Lastimosamente eso no fue ingresado al presupuesto de este año, pero estamos haciendo las gestiones para que en lo que es la estructuración del presupuesto para el año 2019 esto ya aparezca como parte de los presupuestos de la universidad y así continuar con este proceso. Según las nuevas reformas, está contemplado en el Plan Estratégico de Educación el tema del fortalecimiento docente, pero para eso se necesita que el Estado invierta. Esto según lo manifestado por el rector de esta casa de estudio. Y la segunda edición de Diccionario Misquito ya está disponible en la Universidad Pedagógica para todos aquellos que quieran estar al tanto de esta lengua natal de nuestro país. La Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán realizó el lanzamiento de la segunda edición del Diccionario Misquito, el cual ya se encuentra a disposición de todo el que lo desee para conocer un poco más sobre esta lengua nativa. Este es un proyecto editorial que se inició el año pasado bajo el patrocinio de la Dirección de Programas Especiales, quien tiene un programa intercultural bilingüe que promueve el fortalecimiento de las lenguas indígenas en Honduras, la enseñanza y el aprendizaje de lenguas indígenas y la formación de formadores en educación intercultural. Entonces surgió la idea de reeditar el Diccionario Misquito en colaboración con el autor Danilo Salamanca, que es un reconocido lingüista de Nicaragua, y comenzamos entonces a trabajar en este proyecto de un diccionario que pueda ser un diccionario actualizado, que pueda servir de apoyo en el aprendizaje de la lengua misquita para hablantes, tanto para hablantes nativos como para hablantes no nativos. Entonces se hizo un acercamiento a Puerto Lempira para presentar el proyecto y validar el proyecto con la gente de la Mosquitia, con profesores de la zona, y este día estamos ya culminando el proyecto, lanzando el diccionario para que pueda servir de beneficio para el sistema educativo nacional. Y en temas de nuestra organización, queremos felicitar a los compañeros de la Junta Directiva de la Seccional 17 de Jesús de Otoro, quienes ya han tomado posesión de sus cargos. La seccional 17 de Jesús de Otoro del departamento de Intibucá juramentó a su nueva junta directiva seccional, quienes se comprometieron para continuar con los proyectos que dejó encaminados su líder y expresidente Franklin Aguilar. Pudimos ya realizar lo que es la juramentación de la nueva junta directiva de la seccional 17 de Colprosuma, que es correspondiente al periodo 2018-2019. Estamos muy contentos, satisfechos con cada uno de los compañeros que están aquí presentes. En nuestra seccional siempre hemos sido bastante beligerantes. Estamos implementando lo que es los círculos de estudio bastante fuertes en la seccional. Estamos también dejándole al compañero un listado de afiliados a nuestra seccional bastante real, depurado, con la mayoría, casi el 100% de los compañeros aportantes. Por su parte, el presidente entrante de esta seccional, el líder Leonel Palacios, reiteró el compromiso de representar de manera honesta a todos sus compañeros de base. La directiva anterior pues nos ha entregado, ¿verdad? Nos ha juramentado y estamos con el compromiso de atender y representar a los compañeros, ¿verdad? De manera justa y legal, ¿verdad? Para
poderles defender y aclarar e informarles sobre los derechos que ellos tienen. Pues la visión, como siempre todos añoramos, ¿verdad?, es mantener un Colprosuma, una seccional número 17 del Colprosuma en Jesús de Otoro fortalecida, y siempre haciéndoles conciencia a los compañeros de que el Colprosuma es la única organización que está fuerte. Al juramentar las juntas directivas de cada seccional, reiteramos nuestro compromiso eminente gremial, cuya finalidad es la superación de nuestros afiliados. También felicitamos a la Junta Directiva de la Seccional 59 de San Luis, Santa Bárbara, quienes hoy han tomado posesión de sus cargos luego de ser juramentados y comprometerse para continuar trabajando por el bienestar de cada uno de sus afiliados. A continuación presentamos la cumpleañera de esta noche. Esta noche queremos felicitar de manera especial a Carmen María Troches, hija del presidente del Colprosuma, Roberto Troches, ya que mañana 23 de marzo se encontrará de plácemes, y le deseamos muchas felicidades de parte de sus padres, hermana, amigos y demás familiares, esperando la pase de lo mejor y que Dios la continúe bendiciendo al lado de su familia. Bien, y la Cooperativa Mixta 4 de Junio Limitada tiene una convocatoria muy importante para todos sus afiliados, pero especialmente a los que pertenecen al departamento de Cortés. Se les convoca a la asamblea sectorial que tendrá como finalidad la elección de delegados que asistirán a la tercera Asamblea General Ordinaria de Delegados a celebrarse el próximo 27 de abril del 2018. Esto será el día viernes 6 de abril del presente año. La hora están siendo convocados a partir de las 8:30 de la mañana y en segunda convocatoria a las 9:30. Esto en las oficinas de capacitación de Infode del Colprosuma en la colonia Río de Piedra 21, avenida entre séptima y octava calle, contiguo al Salón de los Testigos de Jehová. Ese mismo día, la Junta Directiva de la cooperativa convoca a los afiliados que pertenecen siempre al departamento de Cortés a la asamblea sectorial, que tendrá como finalidad la elección de delegados que asistirán a la primera Asamblea General Extraordinaria de Delegados a celebrarse el 27 de abril. Esto será el mismo viernes 6 de abril a la 1 p.m. en primera convocatoria, a las 2 p.m. en primera convocatoria, en el mismo lugar, en las oficinas de capacitación de Infode. Asimismo, están convocando a los afiliados que pertenecen al Departamento de La Paz y Comayagua a la asamblea sectorial, que tendrá como finalidad la elección de delegados que asistirán a la tercera Asamblea General Ordinaria de Delegados a celebrarse el 27 de abril. Esto es para el día sábado 7 de abril, 8:30 primera convocatoria, 9:30 la segunda. Esto se realizará en Educación Comunitaria para la Salud en EDUCSA, abajo del Hospital Santa Teresa, esto en Comayagua. Asimismo, para ese mismo sábado 7 de abril se está convocando a los afiliados siempre del Departamento de La Paz y Comayagua a la asamblea sectorial, que tendrá como finalidad la elección de delegados que asistirán a la primera Asamblea General Extraordinaria de Delegados, esto a la 1 p.m. en segunda convocatoria 2 de la tarde, siempre en la Educación Comunitaria para la Salud, esto abajo del Hospital Santa Teresa. Y para el viernes 13 de abril se convoca a los afiliados que pertenecen al departamento de Choluteca y Valle a la asamblea sectorial, que tendrá como finalidad la elección de delegados que asistirán a la tercera Asamblea General Ordinaria de Delegados a celebrarse el 27 de abril. Están convocados a partir de las 8:30 de la mañana en Plaza Colprosuma, donde funciona la Universidad Metropolitana de Honduras en Choluteca. Y la Junta Directiva para ese mismo viernes 13 de abril convoca a los afiliados siempre que pertenecen al departamento de Choluteca y Valle a la asamblea sectorial, que tendrá como finalidad la elección de delegados que asistirán a la primera Asamblea General Extraordinaria de Delegados, esto a la 1 de la tarde, siempre
en Plaza Colprosuma. Nosotros de esta manera nos despedimos, no sin antes presentar nuestra opinión editorial. Opinión editorial en Acontecer Colprosuma. Estado de Derecho. En los últimos años, un tema que se ha vuelto vulnerable es el respeto al Estado de Derecho. Entendido que las leyes que vuelven efectivo el Estado de Derecho, las normas y regulaciones que se hacen que estos se cumplan, sean respetados por gobernantes y gobernados, o sea por los funcionarios del gobierno y pueblo en general. Pero este tema tan delicado se ha ido deteriorando paulatinamente porque al no existir independencia de los poderes, esto automáticamente hace que desaparezca el Estado de Derecho. El Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y Legislativo, sus leyes y normas que lo regulan deberían de implementarse de manera independiente, sin influir una sobre otra. O estas mismas se concentran en algunas de ellas, o también en la mayoría de los casos que los tres poderes dependan del Ejecutivo. Entonces la aplicación de la ley se vuelve subjetiva, haciendo que desaparezca el Estado de Derecho y automáticamente se destruye la Constitución. Desaparecen las garantías ciudadanas y todos nos volvemos indefensos ante la ausencia del Estado de Derecho. ¿Cómo deberían de entender el Estado de Derecho los que están arriba y los que están abajo? Un Estado de Derecho es un modelo de orden para el país, por lo cual este se rige por un sistema de normas, leyes escritas ordenadas en torno a la Constitución, la cual es el fundamento jurídico de las autoridades y funcionarios que se someten a las normas de esta. Cualquier medida o acción debe estar sujeta a una norma jurídica escrita. Las autoridades del Estado están limitadas estrictamente por un marco jurídico preestablecido, que aceptan y al que se someten a sus formas y contenidos. Por lo tanto, toda decisión de sus órganos de gobierno ha de estar sujeta a procedimientos regulados por la ley y guiados por absoluto respeto a los derechos fundamentales. Lo anterior contrasta con lo que sucede ocasionalmente en muchas dictaduras personales, donde el deseo del dictador ordena medidas de acción sin que medie una norma jurídica. En un Estado de Derecho, las leyes organizan y fijan límites de derechos. En toda ocasión está sujeta a una norma jurídica previamente aprobada y de conocimiento público. La crisis política que actualmente vive el país está sustentado precisamente en el respeto al Estado de Derecho. No se respetan las leyes que la protegen, las garantías constitucionales están suspendidas y los derechos ciudadanos no se respetan por ningún lado. A tal grado que el tema del Estado de Derecho se ha vuelto utópico y frustrante, porque al no gozar nadie de las garantías ciudadanas, lo que gobierna es la anarquía, ejecutando y procediendo de manera inmediata a aplicar la ley de acuerdo al capricho de los gobernantes en contra de quienes no comparten su forma de gobierno. Ante la ley todos somos iguales y se debe de impartir justicia de manera independiente, sin mirar a quién, cuál es su posición social o política, sino aplicar la ley de manera objetiva. Pero en nuestro país se persigue a culpables y a inocentes de manera igual, y no existe la presunción de inocencia. No existe el debido proceso que la ley manda para poderse defender y que un juez sin presiones y de manera honesta e imparcial pueda dictar sentencia de culpabilidad o inocencia. No podemos vivir en un país donde las leyes se apliquen de acuerdo a presunciones y probabilidades y se vuelve temerario tener que enfrentarse a la justicia cuando no se otorgan las garantías de un verdadero proceso. Si no pasaría lo del exalcalde de San Pedro Sula, Oscar Kilgore, que después de estar 30 meses preso, lo declararon inocente. Lo correcto es que se persiga el delito y no a la persona.
En el Magisterio Nacional y específicamente en el Colprosuma tenemos 18 presos políticos, donde su único delito fue manifestarse públicamente y que están sometidos a sendos procesos judiciales y hoy, peor aún, cuando la garantía de la protesta ha sido suspendida, en donde cualquier hecho de este tipo se le llama acto terrorista. Los políticos han hecho leyes para destruir a la oposición, pero tarde o temprano esas leyes que hicieron para perseguir a otros los terminará persiguiendo y destruyendo a ellos mismos, como ha sucedido en países de América Latina. Los docentes en Honduras estamos obligados a enseñar en qué consiste el Estado de Derecho, porque es la Constitución la que regula el comportamiento del Estado, del gobierno y de la sociedad en general. Igual haríamos un llamado a los medios de comunicación a que de manera objetiva e imparcial también eduquen y defiendan el Estado de Derecho. Pero aún más importante, tenemos que educar a nuestros niños y jóvenes, que son el futuro de nuestra patria, para defender la Constitución y el Estado de Derecho, que es lo mismo que defender la educación pública y de calidad. En los últimos 8 años los maestros hemos sido perseguidos. Se nos han conculcado todos nuestros derechos como docentes. Además se han conculcado y violentado todas nuestras garantías. Esperamos que con la llegada del nuevo ministro de Educación, el Estado de Derecho de niños, jóvenes y docentes sean devueltos y respetados. Defendamos la escuela pública, rescatemos el aula de clases, porque nos asiste la razón. Persistimos en la lucha. Junta Central Ejecutiva del Colprosuma. La Junta Central Ejecutiva, la Junta Directiva de la Seccional 2 y la Junta Departamental de Cortés lamentan con profunda pena el sensible fallecimiento del licenciado Mario Hernán Martínez, afiliado a nuestra organización. Nos solidarizamos con su esposa, hermanos, hijos y demás familiares, deseando paz a su alma y resignación cristiana a sus familiares. Asimismo, lamentamos el sensible fallecimiento de la señora Modesta Mejía, madre del profesor José Francisco Deras y suegra de la profesora Miriam Pérez, afiliados a nuestra organización. De esta manera, expresamos nuestro sentido pésame a cada uno de sus familiares y amigos. Panorama Gremial Educativo en Acontecer Colprosuma. Bien, y continuamos en nuestro segmento de Panorama Gremial Educativo. Esta noche me place presentar a nuestro invitado, al licenciado Wilfredo Méndez, defensor de derechos humanos. Un gusto tenerlo esta noche aquí con nosotros para compartir un tema tan interesante como lo es el Estado de Derecho. No, gracias a usted, licenciada Merari, muy agradado de recibir su invitación para estar aquí en Acontecer Colprosuma. Siempre ha sido de bastante anuencia para los organismos de derechos humanos esta interacción con la academia, con el magisterio, en razón de las orientaciones de un país cambiante como el nuestro, y el tema lógicamente nos vincula a ese proceso de cambio constante. Y como ya lo mencionaba nuestro editorial, pues el Estado de Derecho es un modelo de orden para el país, por lo cual este se rige por un sistema de normas, leyes escritas, ordenadas en el entorno a la Constitución, la cual es el fundamento jurídico de las autoridades y funcionarios que se someten a las normas de esta. Si nosotros conocemos un poco, decimos que la aparición del Estado de Derecho puede ubicarse en la teoría aristotélica sobre la Constitución mixta. Pero para eso tenemos a nuestro invitado de esta noche para que nos amplíe este tema sobre Estado de Derecho. Vamos a comenzar diciendo, licenciado Wilfredo Méndez, o explicando, al no haber una garantía ciudadana, ¿cómo queda el Estado de Derecho? Pues mire,
La cosa nuestra es que, como la cosa nostra de los italianos, es que realmente nosotros estamos muy mal, porque vamos a hablar de un Estado de Derecho, pero ¿qué Estado de Derecho vamos a hablar si no tenemos ni Constitución? Vamos a hablar de un Estado de Derecho, pero ¿qué legislación secundaria, si la legislación secundaria que se ha elaborado es nociva para la población hondureña? Si hablamos del ámbito educativo, realmente es grotesca. Si hablamos para el tratamiento de la gente pobre, es excluyente, margina, discrimina. Si hablamos del respeto de las mínimas esencias que la normativa internacional ordena, no encuentra respuesta alguna. Entonces, en este sentido, la legislación secundaria como la Constitución de la República realmente están nada más ahí de adornos, no son instrumentos que se respeten. Cuando algunos extranjeros vienen al país dicen que los semáforos en Honduras son meras sugerencias, pero no son ley, no son orden. Es decir, hay personas que se pasan en rojo. Usted mira a los taxistas, por ejemplo, cómo estando en rojo incluso se pasan en algunos momentos. O la gente en la calle tirando la basura a la calle. O las personas irrespetando a las demás. Pero cuando usted ve que estas personas van a Estados Unidos, ahí respetan todas las normas, porque saben que van a tener una sanción por lo que hagan. Entonces, licenciada Merari, yo diría que nosotros tenemos que empezar por rescatar nuestra Constitución y que las leyes sean derivadas del respeto irrestricto a la Constitución, porque el problema es que tenemos una Constitución que se ubica arriba de las leyes, pero increíblemente son las leyes las que se mandan en este país una legislación nociva para los principios y la norma constitucional. Nunca debemos olvidar nosotros, a nosotros en la Facultad de Derecho se nos enseña que el derecho es lógica, pero la lógica en el derecho está marcada por la justicia, no ni siquiera por la ley, por la norma, sino que la ley y la norma deben de procurar el bien colectivo, el bien de las personas. Cuando hay una ley que procura el mal de la sociedad y no procura el bien, entonces sencillamente estamos ante instrumentos normativos que se aprueban para dominar a las personas, y por lo general son los pobres los que están en la cárcel, a pesar de que son los ricos los que tienen en miseria a este país. Hablar entonces de Estado de Derecho significa hablar de recomponer el Estado. Hablar de Estado de Derecho en el mundo incluso significa poder revisar si lo que cualquier potencia del mundo está haciendo, lo está haciendo en forma correcta. Desde Israel, Estados Unidos, China, quien sea. Nosotros ahora en materia de derechos humanos estamos claros que las personas nos convertimos en sujetos universales, que estamos compenetrados en una serie de responsabilidades mutuas. Es decir, si Estados Unidos eleva el presupuesto de Fuerzas Armadas para militares y en Honduras se eleva el presupuesto de Fuerzas Armadas, Rusia aumenta el presupuesto o disminuye el presupuesto para Fuerzas Armadas, tiene que ver indudablemente con la afectación a la humanidad, pero tiene que ver en el país con el hecho de estar comprando armas y no estar favoreciendo la educación, por ejemplo, en el tema que nos vincula más. Entonces, en este caso, el Estado de Derecho realmente debe de ser revisado a la luz del bien que pueda procurar. Si no procura bien, no hay nada. Y es que en el Estado de Derecho es clave el hecho de que todas las personas deben cumplir las leyes vigentes, incluidas todas las autoridades que existan en dicho estado. Pero, o por muy alto que sea su cargo, nadie puede estar exento de cumplir las leyes, esto según el Estado de Derecho. Pero el rompimiento de este Estado de Derecho se produce por el rompimiento del orden democrático o del rompimiento institucional. Claro. Todo esto tiene que ver porque, mire, cuando la democracia no le da de comer a la gente es un problema. Pero nosotros vamos a votar y ni siquiera se nos respeta el derecho al voto. Desde ahí hay un problema gravísimo. Pero si nosotros vivimos en democracia y la gente dice, bueno, es que este es un Estado de Derecho, aquí tiene que haber orden. ¿Orden para qué? Para que un par de ricos vivan a costa de la mayoría, de los pobres. ¿Orden para qué? Para que la gente pueda vivir en estado de ignorancia, de pobreza, y en ese sentido entonces estos grupos puedan sobrevivir sobre estos. No, estamos hablando que el Estado de Derecho debe, la democracia, proveer efectivamente de justicia social de forma tal que la gente no solo tenga que comer, sino que la gente tenga un trabajo, que le paguen dignamente. Mira, hay personas que están ganando en este país 11.000 empiras, 14.000 empiras. Esa gente, a pesar de tener ese trabajo, está pensando en irse para Estados Unidos, porque ese salario no alcanza para una familia. La canasta básica son 16.000 empiras, por lo menos, para mantener una familia. Y entonces, en ese sentido,
debemos de procurar que esa democracia realmente brinde condiciones adecuadas, pero esa democracia está sustentada por la legislación y por la institucionalidad. La legislación debe de ser favorable a las personas y la institucionalidad debe obedecer a la ley, pero cuando usted elige un funcionario público y ese funcionario público es corrupto, le va a obedecer a los corruptores. Por eso es que hay que tener ese balance entre ley y las personas que hacen posible la ley en la institucionalidad. Y es que el Estado de Derecho sabemos que surge del pueblo, que son los que eligen a sus representantes. Pero nos hemos convertido en una sociedad muy indefensa. ¿Qué tiene que hacer el pueblo para poder recuperar sus garantías como ciudadano? Bueno, hay un elemento muy importante para la población y primero es su condición de ciudadano, de ciudadana, que tiene derechos, que no solo tiene deberes. Por lo general nos quieren hacer incluso sentir culpables de que no cumplimos los deberes. No, es que hay una serie de derechos y esos derechos corresponden en razón de una nación rica como Honduras. Honduras es un país rico realmente, pero lo han empobrecido y han empobrecido a la población hondureña. Para los 8,5 o 9 millones de habitantes ya que vivimos en este país, nosotros todos y todas deberíamos de tener las condiciones óptimas. Por lo tanto, en ese sentido, debemos nosotros de procurar que esas condiciones que se deben de prevalecer a través de la normativa y de la institucionalidad, en efecto, provean ese bienestar. Entonces, ¿cómo podemos decir o cómo se compone y cómo se estructura la República? Bueno, en principio, como le decía antes, el tema de la ciudadanía. Primero yo entender que soy ciudadano y que tengo derechos. En el colegio y en la escuela le enseñan a uno de que hay que reclamar sus derechos. Pero cuando usted se va a la calle a reclamar los derechos, la matan, la torturan, los policías y los militares la persiguen y ya hemos visto todo lo que le ha pasado a la población hondureña. Pero la población hondureña no ha dejado ese nivel de militancia y no ha dejado ese nivel de encontrar la posibilidad de tener un Estado distinto. Para estructurar ese Estado de Derecho, entonces, pasa por mi conciencia y pasa por el hecho de que las personas que nombremos como funcionarios públicos, mire, yo rechazo la palabra autoridad. Autoridad para mí es mi papá, mi mamá o Dios, aquellos que creemos en Dios, pero no puedo llamar autoridad a un funcionario público que yo lo elegí, que yo lo nombré y que yo le pago. Un policía, un militar es un funcionario público, el presidente de la República, de la Corte o donde sea, son funcionarios públicos que deben de obedecer la Constitución y la ley cuando éstas están hechas de forma tal que favorezcan a las personas. Y quiero concluirle con un elemento. No necesariamente, para algunos de la audiencia, comentarle, yo soy abogado, mi formación es en leyes, pero yo le digo una cuestión, la ley no estamos obligados a cumplirlo cuando la ley es injusta. Por lo tanto, a mí no me pueden decir que yo como defensor de derechos humanos tengo que circunscribirme a una legislación que es nociva, por ejemplo, para la población indígena, para la población negra. No, en ningún momento. Por eso nosotros y nosotras debemos de procurar que la legislación sea respetuosa de la convivencia de las gentes y de su desarrollo. Abogado Méndez, con el desarrollo del Estado de Derecho aparece la división de los poderes. En este caso, el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo. Entonces decimos que al no existir independencia de los poderes del Estado, esto automáticamente hace que desaparezca el Estado de Derecho. ¿Cómo podría usted explicarnos esto? Bueno, es correcto. Cuando hay incluso en los tres poderes del Estado, después empezaron a crearse otras institucionalidades como el Defensor del Pueblo. Porque recordemos una cosa, que el Estado en su plenitud, también formado por la población, por el territorio, pero el gobierno, que la gente que hace gobierno en los distintos poderes del Estado, pues tienen la obligación de cumplir con sus responsabilidades, uno de legislar, el otro de juzgar y el otro de administrar, en este caso de los tres poderes del Estado. Todos los tres poderes son los garantes de los derechos humanos, y los derechos humanos no es otra cosa más que todos los derechos que cada una de las personas tiene, pero que es responsabilidad del Estado. Por eso se crea en Europa la figura hace decenas de años del ombudsman, el defensor del pueblo. ¿Por qué? Porque el defensor del pueblo tiene que vigilar que estos poderes del Estado cumplan con su responsabilidad. El problema es cuando existe una mente dictatorial, como la que actualmente tenemos en la presidencia, que el presidente del Congreso le baja la cabeza al presidente de la República y el presidente de la Corte, vergonzosamente, también obedece de una forma esclavizante al presidente actual. Y luego ahí tiene el control el presidente actual de las Fuerzas Armadas
y de la policía. Por lo tanto, el poder que tiene es absoluto. No existe esa complementariedad de poderes, no existe la independencia de poderes, que es completamente no saludable para una población que debe de tener esos pesos y contrapesos, y que debe además que si hace algo malo el poder legislativo, el poder judicial lo va a contrarrestar. Y si el poder ejecutivo hace algo malo, el poder legislativo lo va a controlar en alguna medida. Pero estos niveles de pesos y contrapesos no existen. Y algo más dramático en todo esto es que en la historia nuestra los militares han ejercido un nivel de poder absoluto, bendecidos incluso por algunos líderes religiosos que han causado mucho mal. Por eso es que es importante en la independencia de los poderes que los poderes puedan ser complementarios, pero nunca uno sometido a otro. Entonces, ¿cómo deberían de entender el Estado de Derecho los que están arriba y los que están abajo, por llamarlo de una manera? Escuchando el editorial, en efecto, los que están arriba lo entienden de una forma: controlar y hacer que la gente viva pobre, que vive en la ignorancia y que vive en precariedad. Es decir, lo que hacen es proveer trabajos por hora, lo que hacen es crear maquilas, pero no le dan las oportunidades a la gente para que pueda salir a estudiar, para que pueda desarrollarse. Es decir, mantienen una condición de pobreza, y la gente de arriba aprueba leyes y elige funcionarios para dominar y controlar. Pero imagínense lo más triste, que hay gente que ama a su opresor, porque gente muy pobre vota por esta gente tan corrupta. Uno dice, ¿cómo es posible esa situación? Claro, los niveles de ignorancia que se mantienen en la sociedad. Y luego, los de abajo, para llamarlo de alguna forma, que debemos de ser la sociedad en plenitud, que deberíamos de ser la plataforma para cualquier cuestión que se construya en base al Estado de Derecho, es decir, cualquier presidente, cualquier alcalde, su base fundamental no podría existir si esa base le dice: un momentito, señor, usted se equivocó, usted no está cumpliendo con nosotros y usted se está haciendo rico a costa de la pobreza nuestra. Una población con ese nivel de conciencia le tendría que permitir un nivel de control social para que ese alcalde, para que ese diputado, para que ese presidente, para que esa presidenta, esa magistrada, magistrado, haga bien su trabajo. Por lo tanto, nuestra responsabilidad es poder elevar más nuestra conciencia, independientemente de donde estemos. Podemos ser nada más un simple literato, o puede ser un simple carpintero. En la simpleza de nuestro trabajo o en las mayores glorias de nuestro pensamiento debe estar claro que nosotros y nosotras tenemos derechos y debemos de exigir ese derecho. Claro, en un país como este exigir un derecho se paga con la vida, pero no hay duda que este pueblo hondureño desde el 2009 hay un proceso de cambio extraordinario, y por ahí es donde nosotros y nosotras debemos de ir transitando. ¿Por qué se dice que Honduras es un estado fallido? Bueno, el Estado de la Región, que es una entidad en Costa Rica que hace análisis para saber si efectivamente los estados tienen la institucionalidad fuerte, si los estados, por ejemplo, tienen la posibilidad de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, de sus ciudadanas, si el Estado tiene en efecto la posibilidad de darles condiciones de salud a esa población, condiciones para su soberanía alimentaria, para que esta persona pueda crecer, no solo académicamente, sino que pueda tener su empresa y crecer. Si nos preguntamos todos esos elementos, si este gobierno lo da, nos damos cuenta que no lo da. Entonces esos estados fallan en su mandato. Por lo tanto, algunos han llamado estado fallido a aquellos estados que no pueden garantizar las condiciones mínimas a su población. Podemos ir a un barrio y a una colonia en este momento. Mire, en nuestra organización de derechos humanos hemos tenido que proteger a jovencitos y a jovencitas, y aún con grandes limitaciones, que están siendo perseguidos por las maras y las pandillas. Tener los testimonios de maestros y maestras que no pueden entrar a dar clase a un colegio o a una escuela porque la mara y la pandilla lo tiene sitiado y no hay nadie que pueda ejercer el nivel de orden en ese lugar, de respeto a la población, eso es doloroso realmente. Por lo tanto, ahí pierde el control el Estado en ese barrio y en esa colonia, como lo ha perdido en algunos municipios y en algunos departamentos donde es el narcotráfico quien tiene el control. Cuando el Estado deja de tener la posibilidad de brindar esas garantías, el Estado se puede calificar como un Estado fallido, porque su institucionalidad no puede con las responsabilidades. ¿Quién sería el responsable de este rompimiento jurídico del Estado de Derecho? ¿Podríamos decir que es el Congreso o el mismo presidente de la República?
No hay que olvidar nunca que detrás de los poderes formales, es decir, detrás del presidente de la República, del Congreso, de la Corte, siempre hay poderes informales, y esos poderes informales son aquellos que tienen el dinero y que mandan y que pusieron a alguien porque le financiaron su campaña, o los corruptos que pagaron para que ciertos diputados fueran y después tienen que pagar ese favor, o aquellos militares que impusieron a ciertos candidatos o a ciertos magistrados o influyeron en algo y por lo tanto se les debe a ellos, o aquellos malos religiosos como los fariseos en los tiempos de Jesús, que venden a su pueblo por el mejor postor. Esos religiosos también le causan mucho daño al país. Por lo tanto, no solo se trata de que el deterioro del Estado de Derecho sea responsabilidad directa de estos que nosotros vemos a simple vista y que tienen el control del país, sino aquellos grupos económicos, aquellos grupos religiosos, aquellos grupos fácticos de crimen organizado u otros que realmente son el poder detrás del trono, como se le denomina. Pero eso no hay que tener tampoco desfallecer y tener miedo. Si nosotros no tenemos la posibilidad de empujar hacia adelante, de luchar por lo que nos corresponde en el barrio, eso después va a corresponder a una colectividad de barrios, después al municipio, después al departamento, y la lucha se hace más grande. Por eso no hay que dejarnos desalentar de aquellos que creen que teniendo el control militar o policial pueden realmente someter a un pueblo. Cuando hay un pueblo, una persona que lucha por sus derechos, una persona que ahora nos está viendo y tiene a la par sus libros y sigue leyendo, no importa que solo haya pasado 3er grado, 4º grado, pero su cerebro sigue alimentándose y luego se hace solidario con su compañero y compañera y se van juntando por la lucha de los derechos, ese es un país cambiante. Por lo tanto, hay que desafiar a estos que hasta ahora han tenido el dominio absoluto del Estado. Abogado Wilfredo, ¿qué hacen los derechos humanos para garantizar los derechos humanos? Bueno, los derechos humanos, el Estado es el que debe garantizarlos, ¿verdad? Los organismos no gubernamentales de derechos humanos y principalmente el Comisionado de Derechos Humanos o la Fiscalía de Derechos Humanos deben de revisar que estos funcionarios cumplan con sus responsabilidades. Entonces hay una veeduría y hay un nivel de seguimiento de los organismos que estamos dando este nivel de acompañamiento, pero el garante de los derechos humanos es el Estado. Por eso cuando alguna gente, en el ejemplo clásico, ¿no? Si un policía agrede a un civil, ahí hay violación de derechos humanos, porque él es el Estado agrediendo a un civil. Si un profesor deja de dar clases, una profesora en su escuela, hay violación de derechos humanos porque el profesor representa al Estado. Pero si un particular le lanza una piedra a un policía y le rompe la ceja o hay un daño, ahí lo que existe es una acción criminal que debe ir a los tribunales de la República, pero en la garantía de los derechos humanos lo hace el Estado. Por lo tanto, nosotros y nosotras tenemos que tener en cuenta que el Estado es el máximo garante o el garante de los derechos humanos y presionarlo hacia ahí. Deberíamos de trabajar todos al final juntos y juntas, pero cuando un Estado es autoritario, lo que quiere es el control absoluto. Abogado, para ir finalizando, ¿por qué el país cada vez que tiene un problema electoral llama a otros países o a otros entes internacionales para que vengan a resolver los problemas de Honduras? Bueno, en principio hay que reconocer y hay que alabar, hay que aplaudir a este pueblo hondureño, un pueblo hondureño muy consciente, que está luchando mucho. Si no fuese por ese nivel de presión, no existirían esos llamados a la comunidad internacional. Ahora vemos, mire, la OEA vino a fracasar aquí, la Unión Europea realmente es un ridículo, y yo lo digo con mucho dolor porque son de nuestros principales cooperantes. Y ahora Naciones Unidas, espero yo que no fracasen este proceso, que están reconociendo que aquí hay un proceso de engaño permanente de esta clase política. Pero lo más importante en todo esto, creo, es la conciencia ciudadana, y eso hay que sentirnos orgullosos de este pueblo hondureño en todas sus facetas, desde los campesinos, las campesinas, los indígenas, la gente que ahora de pronto está guardando sus instrumentos de trabajo porque es albañil, porque es carpintero y va a descansar ahora, pero que es su corazón y su conciencia desde la academia y el arte, también se continúa con un proceso de cambio constante. Entonces, creo que esa es la presión más grande que cualquier sistema suprarregional, organismo suprarregional, va a tener, la presión de un pueblo consciente, y ahí es donde decimos nosotros, nadie nos va a arreglar los problemas, porque lo que van a querer ellos es que continuemos en la ignorancia y en la pobreza. Es el pueblo hondureño en su lucha constante, en su estudio constante, en su orgullo que tenga por hacer de esta una nación poderosa, próspera, como ya en muchos lugares vamos, licenciada Merari. Yo me siento muy orgulloso, yo voy a muchos lugares, a varios países, y la gente dice, el pueblo hondureño es un pueblo valiente, es un pueblo que está luchando, y eso es lo que hay que valorar de este pueblo.
Este tema, bueno, del Estado de Derecho en cierta manera se ha vuelto utópico y hasta frustrante al no gozar nadie con las garantías ciudadanas. Abogado Méndez, usted ya nos ha ampliado sobre este tema. ¿Cuál sería su comentario final? Es un tema de mucha importancia y que muchos desconocen todavía. Yo creo que la gente no debe olvidar algo. La lucha por la justicia es lo que importa. De ahí le podrán nombres: Estado moderno, Estado contemporáneo, Estado de Derecho, Estado democrático de derecho, Estado social de derecho. No importa. Formémonos en la justicia. No puede haber un cristiano, una cristiana que odia a otra persona. Ese es un principio básico. Seamos solidarios y solidarias. Hagamos que la persona que esté en la función pública sea honrada y que sea competente en lo que hace. Si hacemos eso, estaremos creando la mejor estructura de Estado. Y creo que en ese proceso, pues, las distintas discusiones que se dan en este ámbito han sido muy importantes y los procesos de formación. Así es que hay que continuar en esa vía de la justicia. Bien, abogado Wilfredo Méndez, se nos ha terminado el tiempo, pero agradecemos su presencia con nosotros esta noche. Es un honor. Muy agradecidos Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Con mucho gusto, muchas gracias. Bien, y nosotros de esta manera nos despedimos y los esperamos el próximo jueves. Muy buenas noches. Hemos presentado su programa Acontecer Colprosuma. Será hasta el próximo jueves en una nueva emisión. Porque nos asiste la razón, persistimos en la lucha.